La última de las 7 iglesias a las que el Alfa y Omega escribe es la iglesia de Laodicea. Y el mensaje que el Señor les escribe se encuentra en el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro del Apocalipsis en el capítulo número 3, y el mensaje a la Odisea comienza a partir del versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hasta allí, hermanos. El mensaje a la iglesia continúa, pero nosotros no vamos a poder avanzar de este versículo el día de hoy, pues, hermanos, hay mucho que ver respecto a esta iglesia. En cuanto a la ciudad en donde la iglesia de la Odisea fue sembrada, la ciudad de Laodicea, hasta mediados del siglo III se llamaba Diospolis, la ciudad de Zeus, y luego se llamaba Roas. Sin embargo, alrededor del año 250 a.C., Antíoco II conquistó la ciudad y le puso por nombre Laodicea, en honor de su esposa, Laodicea, así se llamaba su esposa, y así le puso a la ciudad. En esta ciudad se usaba mucho la industria textil y se tejían vestiduras de lana negra suave, de ovejas negras, cosa que era relativamente común para el oficio de esta ciudad. También se levantó una escuela famosa de medicina en esta ciudad, la cual se dice que se especializaba en enfermedades oculares y de oídos, y de la que se dice también que desarrolló un remedio para la vista que se volvió mundialmente famoso en su tiempo y es conocido en nuestro tiempo como el colirio. Sin embargo, la Odisea era principalmente famosa por ser una ciudad muy rica. Llegó a ser el centro comercial y financiero de su región. Se dice que los millonarios y banqueros del Asia Menor en aquella época vivían allí, en la Odisea. Y era tanta su opulencia que luego del terremoto que ocurrió por allá del año 60 después de Cristo, los laodicenses rechazaron la ayuda financiera ofrecida por el Imperio Romano, diciendo: no, nosotros tenemos dinero suficiente para reconstruir la ciudad. Tanto que incluso ofrecieron también recursos para ayudar a la reconstrucción de las ciudades vecinas, lo cual nos enseña, nos habla acerca de la opulencia en la que vivía la ciudad de Laodicea. En la ciudad había teatros, un estadio, un gimnasio equipado con baños, tenía todo lo que una urbe moderna de su tiempo tenía. Esta ciudad
estaba cerca de la ciudad de Colosas. Ustedes recordarán Colosas por la carta a los colosenses. Por lo que se ha sugerido que probablemente habría sido Epafras quien habría llevado el evangelio a esta ciudad de Laodicea, y que él habría sido quien hubiera plantado la iglesia en Laodicea. Y esto se sugiere por las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 16, les leo: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Hasta allí. Así que nos damos cuenta, hermanos, que este hermano Epafras tenía una relación muy íntima y filial con los hermanos de Colosas, y que probablemente, y de hecho compartía la preocupación también por los hermanos en la Odisea, por lo que probablemente él habría sido quien hubiera llevado el evangelio a aquel lugar. Pero ustedes se dan cuenta entonces que también a la iglesia de la Odisea se envió una carta apostólica. El mismo apóstol Pablo envió una carta a la iglesia de la Odisea. Y es evidente que la carta que el apóstol envió, en la soberanía y propósito divino, no se conservó hasta nuestros días. Incluso ni siquiera se conservó para el tiempo del canon bíblico, cuando éste se cerró, pues lo más seguro es que si esta carta se hubiera conservado, habría quedado dentro del canon bíblico. La carta que hoy en día existe y anda por allí y se ha atribuido a los laodicenses es un escrito que es más bien considerado apócrifo. Cuando ustedes lo leen, se dan cuenta que es prácticamente una copia de la carta a los colosenses, nada más con algunas ligeras variaciones. Y uno no necesita a veces ser muy erudito para darse cuenta de que, oye, esto es una copia de la carta a los colosenses. Pero es a esta iglesia entonces a quien el Señor escribe su último mensaje, su última carta en el libro del Apocalipsis. Y nuestro Señor comienza con una salutación, y noten que les dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como ya hemos visto, hermanos, la salutación que nuestro Señor da a cada iglesia tiene que ver con el estado y la condición de la iglesia, y en muchas ocasiones con aquellas cosas a las que el Señor les va a reconvenir o llamar su atención. En este caso el Señor está diciendo el amén, el testigo fiel y verdadero, porque es como si el Señor le dice: mientras tú pretendes ser rico, como vimos ahí en el versículo 17, mientras tú pretendes ser rico siendo pobre, yo soy verdadero y fiel. Pues la palabra amén implica esa afirmación de veracidad, esa concordancia y ese acuerdo con que lo que se ha dicho es cierto y es correcto. Y el Señor dice: Él es el testigo fiel y verdadero. Con la expresión el principio de la creación de Dios, nuestro Señor Jesucristo está enfatizando que es Él quien genera
y trae a existencia toda la creación, como nos enseña Juan 1:1. No es que el Señor hubiese sido creado nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una herejía, sino más bien que, como nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1, ustedes se lo saben de memoria y no necesitan buscarlo. La Escritura nos dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. De tal manera entonces que el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, creó todas las cosas, y nuestro Señor está enfatizando con ello. Él quiere mostrarles que Él hizo todas las cosas y entonces todas las cosas le pertenecen a Él. Si Él las hizo, Él las posee todas, y que todas las riquezas que la iglesia de la Odisea cree que tiene, en realidad le pertenecen a Dios, y está dentro del control de Dios que las posean o que las dejen de tener. Y eso va a cobrar más sentido más adelante cuando lleguemos a esa parte. Pero la Odisea, hermanos, es la segunda y la última iglesia a la que no se da ni un mensaje de alabanza, sino que todo lo que se le dice a esta iglesia es un mensaje de reprensión y de exhortación. Nuestro Señor va directamente a la reprensión allí en el versículo 15. Miren cómo dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hermanos, nuevamente queda de manifiesto, como ustedes se acaban de dar cuenta, la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo aún una vez más se muestra. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Nuestro Señor no puede ser engañado, sino que, como sabemos, Él discierne la mente y el corazón a pesar de las manifestaciones externas. Y en este caso, esa omnisciencia trae a la luz la realidad de lo que la iglesia de la Odisea estaba viviendo. Y esto es que ellos estaban siendo tibios. Dice el Señor: yo sé que aunque tú crees que andas bien, tú ni eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué cosa, hermanos, tan importante, porque el creyente o las personas que asisten a las congregaciones, cada quien tiene un concepto de sí mismo. Y por lo general, cuando no se es creyente, se tiene un muy alto concepto de sí mismo. Y uno tiende a pensar que es cristiano, uno tiende a pensar que anda bien, cuando en realidad el Señor, que es quien lo sabe todo, es el que saca a la luz todas las cosas. Y en este caso, el Señor está redarguyendo a esta iglesia de algo que se conoce como la tibieza espiritual. Por los versículos subsecuentes se puede entender, hermanos, que la iglesia había caído en un orgullo banal que les hacía pensar que andaban muy bien cuando su condición espiritual más bien era de tibieza. Y aunque ellos llegaran a engañarse a sí mismos, de ninguna manera sabemos que pueden engañar al Señor, quien tiene ojos como llama de fuego y conoce exactamente todo lo que hay en el corazón de cada uno. Ustedes pueden tratar de engañar al pastor y podrán lograr engañar al pastor, pero no podrán engañar al Dios Todopoderoso, a Cristo el Señor, que tiene ojos como llama de fuego y todo lo sabe. Él conoce la historia de todos ustedes y Él conoce las intenciones que hay en sus corazones. Él sabe por qué vienen aquí y Él sabe por qué no vienen aquí. Él conoce todas las cosas y a Él no pueden engañarlo. Noten que nuestro Señor Jesucristo aquí entonces, cuando observa la tibieza espiritual de esta iglesia, Él rechaza terminantemente esta conducta.
Él no dice, bueno, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, pues yo te voy a invitar en amor a que le eches ganas y te esfuerces para que alcances un estado de fervor o caliente. ¿Dice así el Señor? No, hermanos, noten, hermanos, que el Señor da una expresión de rechazo total y absoluto. Y esto es interesante, hermanos, es importante porque es la primera vez que vemos al Señor mostrando un rechazo y un repudio tal para decir, te vomitaré de mi boca. Nosotros nos podemos preguntar, ¿a qué se refiere el Señor con eso de te vomitaré de mi boca? ¿Se trata acaso de una mera preferencia gastronómica del Señor? ¿O será que significa otra cosa? Pues muchas veces cuando se lee este texto se hacen aplicaciones y se dice, el Señor le gusta que las cosas sean frías o calientes. Al Señor no le gustan los términos medios, no le gusta la tibieza. ¿A quién de ustedes le gusta el café tibio? Bueno, yo levanto la mano. ¿A quién de ustedes le gusta la sopa tibia? Yo creo que varios levantamos la mano, ¿no les parece? ¿O a ustedes les gusta que queme la lengua? Hay mucha gente que tiene esos gustos. Pero aún el mundo dice que en gustos, ¿qué pasa? Entonces, ¿será que el Señor está usando esta figura en ese sentido gastronómico que a nosotros nos gusta algunas cosas que estén bien heladas, que el refresco esté bien helado, como dicen algunos, y una coca bien helada, o que un café bien caliente, o la sopa bien caliente, o esto? ¿Será, hermanos, que sería ese el origen de la metáfora que el Señor tomó? Hermanos, es difícil pensar que sea así, porque no todos tienen el mismo gusto en ese sentido. Y no podemos entonces establecer, al Señor le gusta lo caliente y no le gusta, o totalmente caliente o totalmente frío, así que todos nos tenemos que tomar el café que le queme la lengua, no le hace que le duela, porque así le gusta al Señor. ¿Sí me explico? Si eso fuera así, entonces tendríamos que llevar a ese principio a veces a esas consecuencias, o tenderíamos a llevarlo a esas consecuencias. Que entonces todos estamos obligados a ser como el Señor, pues no dice la Escritura, sed imitadores de Dios. Así que si vamos a ser imitadores de Dios, entonces vamos a tener que comer el pozole hirviendo. ¿Será, hermanos, entonces que esa era la metáfora de donde el Señor toma para hablarnos sobre lo frío o lo caliente? Y de que ahora, entonces significa que a ustedes que les gustan las cosas tibias, a ustedes que les gustan las cosas frías o muy calientes, cuando están tibias, ¿las vomitan? Se toman algo y se toman el café tibio y lo avientan porque está tibio. Por lo general es al revés, ¿no? Uno lo avienta porque está muy caliente y le quema. De donde entonces, hermanos, el aspecto gastronómico, pensamos que no es el origen de la metáfora del Señor. Y no tiene aplicación, y no encuentra aplicación clara o correcta en cuanto al gusto de lo que sea frío o caliente y el rechazo de lo que sea tibio. Alguien puede incluso tener algún tipo de sensibilidad mayor en la lengua, en el paladar,
de tal forma que no pueda tomarse o todo frío o todo caliente. Cuando las cosas son demasiado frías, ustedes han tomado el agua que ya se está haciendo una capita de hielo arriba, se la toman y ¿cuántos la disfrutan? Y pensar o decir que el Señor está tratando de decir que a Él le gusta que sea bien frío o que esté hirviendo, hermanos, es más bien una mala aplicación o interpretación de la metáfora que el Señor ha tomado para hablarnos sobre la tibieza. ¿Qué es entonces, de dónde es, cuál es la fuente de donde el Señor nuestro Jesucristo ha tomado esta metáfora? Bueno, los expertos afirman que para los habitantes de la Odisea, la expresión "por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca", sería lo bastante familiar y comprensible. Es decir, ellos lo entenderían claramente, más bien somos nosotros los que nos hacemos, nos confundimos y no sabemos a qué es a lo que el Señor se está refiriendo. Pero lejos de las interpretaciones gastronómicas que no aplican a todos los hombres, ni establecen un parámetro de propiedad, en primer lugar, se sabe que las fuentes termales que estaban a unos 10 kilómetros de la ciudad de la Odisea, de donde les llegaba el agua que ellos usaban, esas fuentes que estaban, les repito, a algunos 10 kilómetros cerca de Hierápolis, enviaban el agua a la ciudad, un agua que se consideraba medicinal. Sin embargo, para cuando el agua llegaba a su destino, se había enfriado bastante, al punto de quedar tibia. Se sabe que el agua tenía un alto contenido de carbonato de calcio, lo que al tomarla tibiamente producía un efecto nauseabundo a los que la bebían. Es decir, el agua que llegaba y venía de las fuentes termales, allá estaba caliente y allá era medicinal y tenía su objetivo y su buen uso. En cambio, esta agua se dice que tenía mucho contenido de carbonato de calcio, de manera que cuando llegaba a la ciudad llegaba tibia, y cuando la gente se la tomaba o la quería usar para beber, entonces producía un efecto de que se querían vomitar. Entonces esa agua era rechazada para el consumo humano y se utilizaba más bien para otras cosas, porque no era algo agradable de tomar. ¿Me explico? Entonces, ya que todos ellos habían experimentado eso en esa ciudad, para ellos era algo claro. Sí, el agua llega tibia, me la tomo y me dan ganas de vomitarme, porque era una especie de situación local con la que ellos estaban muy familiarizados. ¿Sí me explico? Y en segundo lugar, hermanos, aunque la metáfora o el signo no fuera familiar para todos nosotros, lo que nuestro Señor está buscando transmitir, es decir, el significado de la metáfora, es lo que el Señor estaba buscando que nosotros entendiéramos. Y no tanto la fuente de donde venía la metáfora, sino el significado de la metáfora. ¿Y cuál es el significado de la metáfora? Bueno, en el sentido espiritual, la tibieza es el peor estado en el que se puede estar. Eso sí, apúntenlo. La tibieza es el peor estado en el que se puede estar. Pues es un estado en el que no se es útil
y es también, o se es un ente con el que no se puede hacer nada. La tibieza espiritual es el peor de los estados espirituales, es peor que la frialdad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es un estado en donde no se es útil. Y en segundo lugar, porque se es un ente o una persona con el que no se puede hacer nada. Con los fríos, es decir, los paganos, los que jamás han conocido el Evangelio, se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Se puede compartirles el Evangelio para que se arrepientan. Se puede hablarles de su condición, se les puede confrontar con su situación y ellos, de alguna manera reconociendo su estado, podrían arrepentirse por la gracia de Dios. Ellos de alguna manera, como les digo, comprenden su condición y pueden ser confrontados y reconocer, y el Señor traerles a salvación. Con los calientes, es decir, fervorosos, esto es, los cristianos despiertos y sinceros, se puede trabajar con gozo y entusiasmo. A los cristianos fervientes, con ellos se puede trabajar fácil y tranquilamente, con mucho gozo y con entusiasmo. Se puede contar con la presencia de ellos. Se puede contar con su asistencia. Se puede contar con el apoyo de los cristianos fervientes. Se les puede asignar labores y se sabe que ellos lo van a realizar. Se les puede asignar actividades y se sabe que las van a realizar porque son creyentes útiles en ese sentido. Se puede trabajar con ellos. ¿Me explico? Mientras que con los tibios no se puede hacer nada. Porque bien usted les confronte con su pecado, su condición, y ellos dicen, no, yo ya conozco el Evangelio, yo ya soy cristiano, yo ya voy a la iglesia, tengo 30 años yendo a la iglesia, me sé 200 salmos y todos los demás versículos de memoria. Ustedes saben que son 150, pero entienden mi punto. Con el caliente o el fervoroso, el cristiano ferviente, se puede hacer mucho, se puede trabajar, se le puede pedir ayuda, se puede contar con él, con ella. Pero con el tibio no se puede hacer nada. En primer lugar, no se le puede hablar del Evangelio porque se considera bueno, como les decía. Y en segundo lugar, no se puede contar con la asistencia y el apoyo de ellos. Ni se les puede asignar labores y actividades porque no se sabe si las van a hacer o no. Es alguien con quien no se puede contar. ¿Me explico? Y es aquí en donde nosotros debemos empezar a preguntarnos sobre nosotros mismos. Si somos útiles, si somos personas con quienes se puede contar, si somos personas a quienes se les puede asignar labores. De manera, hermanos, que los que entran dentro de la categoría de tibios espirituales son personas que, aunque se consideren a sí mismos cristianos, o a sí mismos se consideren buenos cristianos, en la práctica, uno, son perezosos en su vida espiritual y en su involucramiento en las necesidades de la iglesia. ¿Quieren ustedes una descripción de cómo son los tibios espirituales? ¿Cómo podemos identificar si somos tibios espiritualmente o no? Bueno, los tibios, primero, son perezosos en su vida espiritual, personal, y en su involucramiento en las necesidades de la iglesia. Les caracteriza la pereza. También no manifiestan entusiasmo
por su propia vida espiritual, ni por la obra del Señor. Están totalmente desprovistos de entusiasmo por su propia vida espiritual personal y por la obra del Señor. El tibio espiritual es débil de carácter. La tibieza espiritual es esa debilidad de carácter para sortear los obstáculos o dificultades. Una debilidad de carácter para ocuparse en el bienestar de su vida espiritual y de su servicio al Señor por medio de la iglesia. Los tibios siempre están listos para dar su brazo a torcer ante cualquier complicación a la hora de servir y obedecer al Señor. Siempre están listos a claudicar, a dar su brazo a torcer, a dejarse vencer por cualquier obstáculo que se les ponga enfrente respecto a la hora de servir y obedecer al Señor. El tibio espiritual es indiferente con las necesidades de la iglesia. El tibio espiritual es indiferente con las necesidades de la iglesia de donde está recibiendo su alimento. Como el hijo ingrato que, después de todos los beneficios que recibe de sus padres, aún así no está dispuesto a barrer. Ese hijo ingrato que después de todos los beneficios recibidos de sus padres, aún así no está dispuesto a trapear en la casa. Ese hijo ingrato que después de todos los beneficios que recibe de sus padres, no está dispuesto ni a recoger su propio cuarto. Tiene que andar la mamá y recogiéndole su cuarto, porque ni siquiera para eso se pone así. Ese hijo ingrato que no está dispuesto a obedecer a pesar de todo lo que le dan. Esa indiferencia, hermanos, es característica de la tibieza espiritual. Los tibios espirituales no tienen interés de hablar de Cristo a otros. Les da lo mismo si hablan o no hablan de Cristo a otros. De vivir una vida, no tienen interés de vivir una vida de servicio para el Señor. No tienen interés de vivir una vida de servicio para el reino de Dios. Ellos quieren mejor estar tranquilos, sin grandes exabruptos. Los tibios espirituales son apáticos a la vida espiritual de la iglesia. Son apáticos a los usos de los medios de gracia, como la predicación de la palabra y la oración. Así que sí, el tibio espiritual pues no va a la oración. El tibio espiritual no se expone a sí mismo a la predicación de la palabra de Dios. Si apenas viene a la iglesia el domingo a oír la palabra de Dios, pues ¿qué vamos a esperar? Que entre semanas se esté exponiendo a la palabra de Dios, oyendo predicaciones o algo así. El tibio espiritual es apático con la vida espiritual de la iglesia en general, le da lo mismo. Al tibio espiritual es apático con el crecimiento o no de la iglesia. Él dice, es problema del pastor encargarse que la iglesia crezca. Yo lo único que tengo que hacer es venir a sentarme, a oír lo que me tiene que decir. Es esa apatía, es ese desinterés por la vida espiritual propia y la de la iglesia en general. Y a pesar de ello, y encima de todo,
El tibio manifiesta una actitud de corazón apático y orgulloso. Pero miren a Cristo. Cristo mismo no puede tolerar ese tipo de cristianismo, entre comillas. Cristo no puede tolerar ese cristianismo tibio. De tal manera que Él mismo expresa su desagrado con una de las maneras más fuertes y singulares con las que Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, expresa su desagrado y dice Él, estoy asqueado. Y eso es algo de verdad tremendamente fuerte, hermanos. El Señor dice, yo lo vomitaré de mi boca. Miren, hermanos, que lo que hay detrás de la expresión del Señor, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo estoy cansado de ti y te vomitaré de mi boca. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Cristo no dice, por cuanto eres tibio, yo me siento afligido por tu tibieza. Y eres mi corazón cuando tú no eres ferviente. No, Cristo no dice así, hermanos. Noten que Cristo no dice que está disgustado con la indiferencia de los tibios. No dice el Señor, por cuanto eres tibio estoy disgustado contigo, no me hables ahorita. No, hermanos, el Señor no dice eso. No dice que está disgustado. Tampoco dice que está enojado con el tibio. No. Él está hastiado del tibio. ¿Se fijan, hermanos? Y aquí es una de las veces en la Escritura que el Señor está expresando incluso una emoción. El Señor está hastiado, dice. Como decimos, ya estoy hasta el gorro de ustedes que son tibios. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada con ustedes, ni se puede hacer nada por ustedes. No se puede hacer nada con ustedes porque no están dispuestos a hacer nada. Siempre andan poniendo peros y pretextos y que no pueden y que esto y que lo otro. Dice el Señor, y tampoco se puede hacer nada por ustedes porque ustedes piensan que están bien, así como están. Dice el Señor que Él está hastiado de todo este cristianismo tibio. Y dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estoy cansado, te voy a vomitar ya. Así que, ¿a quién se debe compadecer más que a un individuo que imagina que es un buen cristiano, mientras que Cristo está completamente hastiado de él? ¿A quién se puede compadecer más? ¿De quién se puede tener más lástima? ¿De aquel perdido, malvado, asesino? ¿O de aquel que imagina que es un buen cristiano, pero Cristo está harto de él? ¿Quién es más digno de compasión? Dice el comentarista William Hendrickson, Cristo no tiene ningún interés en un cristianismo tibio, porque no vale nada. Prefiere trabajar con personas que,
o arden de energía para hacer lo que les corresponde, o que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y están dispuestas a escuchar. El agua tibia con carbonato de calcio hace vomitar. De igual modo, los cristianos nominales, vacíos de obras espirituales, son totalmente desagradables para el Señor y está a punto de vomitarlos de su boca. Hermanos, qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Y esto no es lo que les está diciendo el predicador. Esto no es lo que les está diciendo el pastor que ya se cansó de verlos. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Directamente del Señor. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo manifiesta tanto disgusto por la tibieza espiritual? Nos responde el comentarista William Hendrickson una vez más. Porque su religión no es sino fingimiento, simulación e hipocresía. El Señor se presenta a sí mismo como aquel cuyo carácter es enteramente opuesto a lo que ellos son. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Termina la cita. ¿Se acuerdan por qué la salutación es importante? El Señor está diciendo, yo soy el testigo fiel y verdadero, y ustedes nomás le están haciendo el cuento. Por esta razón hemos insistido tanto, hasta el punto de molestar a muchos, en que es indispensable cuestionarnos y ser cuestionados de la legitimidad de nuestra salvación. Y es necesario cuestionarnos cuando lo único que hemos manifestado es una conducta tibia. Esa es la razón. Manifestamos una conducta tibia y nos ofendemos porque nos cuestionan si seremos salvos o no. El Señor aborrece la tibieza. Es una de las pocas cosas, si no podemos decir que la única que la Escritura nos dice que le da asco, al punto de vomitarla. Probablemente la iglesia de la Odisea brilló con fuego espiritual y de entusiasmo por la obra del Señor en el principio, pero ahora se había vuelto tibia. Noten que aún tenían las Escrituras, pero a pesar de eso, eran apáticos, eran indiferentes y despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. Tenían la Biblia en su mano, y a pesar de eso, ellos eran apáticos, indiferentes y despreocupados de las cosas del Señor. ¿Cuántas iglesias y creyentes individuales manifiestan este tipo de tibieza en nuestro tiempo? Y pueden ser muy pudientes y caritativas y hasta famosos, pero cuando observas la vida de sus congregantes, predomina la vanidad, la mundanalidad, la tibieza espiritual. Se puede ser una iglesia caritativa y aún ser tibio espiritual. Se puede
tener la Biblia en la iglesia, leerla y aún así ser tibio? ¿Puede un creyente, una persona individual, ser caritativo y ser tibio? ¿Puede un creyente tener la Biblia y ser tibio? Desde luego que sí. Miren lo que el Señor le dice a esta iglesia, ahí en el versículo que sigue, el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Impresionante es eso, hermanos. Qué paradoja tan tremenda. La iglesia se levanta el cuello y dice, nosotros somos ricos. Dice, yo soy rico y me he enriquecido. Al parecer, hermanos, esta era una frase común de su tiempo. Hay quien ha dicho que esta frase se mencionaba y que hay algunas evidencias arqueológicas de que era mencionada comúnmente como una especie de refrán entre los laodicenses, y también se ha encontrado algunos textos en donde el Señor recrimina a Efraín respecto a esta expresión. Pero como vimos al principio, los habitantes de la Odisea eran ricos y estaban orgullosos de su riqueza y decían, yo soy rico. Noten, hermanos, no dice, oh, la gracia del Señor, por la gracia del Señor pues tenemos algunas cosas, podemos, no nos falta nada. No, dice, yo soy rico. Se fijan, hermanos, el lenguaje completamente distinto. Y a veces uno también puede identificar gracia, aún hasta en el lenguaje, en la manera que la persona se expresa. Pero al parecer las personas en la iglesia también manifestaban esta actitud orgullosa junto con la sociedad. Tal vez ellos pensaban que sus riquezas eran una señal de que Dios estaba con ellos. Y entonces pues no se preocupaban por su vida espiritual. Y este es otro de los engaños de las riquezas, hermano. Acuérdense ustedes que la Escritura nos enseña que las riquezas son engañosas. Y son engañosas no solo porque engañan en una forma, sino que tejen muchas formas de engaño. Y una de esas formas de engaño de las riquezas es pensar que porque Dios nos ha concedido prosperidad y riqueza, entonces significa que no andamos mal. Eso, entendámoslo desde ahora, eso no tiene nada que ver. Miren a los poderosos empresarios enriquecerse, y eso significa que no andan mal. No. Dejemos de ver eso como una regla. Me va bien, entonces ando bien. Dios está contento conmigo. No, eso no tiene que ver. La riqueza en ese sentido, la prosperidad no tiene que ver. ¿Cuántos de los que han abandonado las iglesias y al Señor mismo no pensaron eso también? Mira la bendición de Jehová, no debo estar mal. Y seguían prosperando y prosperando hasta que su prosperidad y sus negocios los empezaron a mover, a faltar a la iglesia, a dejar de comprometerse con el Señor, a dejar de mostrar interés por la vida de la iglesia, por su propia vida espiritual, hasta el punto en el que, ¿dónde están? Allá ocupados en sus negocios, siguiendo enriqueciéndose.
Recuerden que un tiempo de holgura y prosperidad económica, repetimos, insistimos, no es símbolo de la bendición de Dios, un símbolo infalible. Ciertamente Dios lo da, viene de Dios todo, pero así también Dios se lo da al incrédulo. Un tiempo de holgura y prosperidad económica suele ser una tentación más efectiva para entibiecer a cualquiera que la pobreza misma. Y eso es una realidad. Ya lo vimos cuando vimos la tentación y el pecado. Ese tiempo, hermanos, de prosperidad económica suele ser más efectiva para derrumbar, para entibiecer a las personas que la pobreza misma. Porque es engañosa y porque nos hace sentir bien y nos hace sentir que ya no necesitamos estar alerta. Y deben recordar, no deben olvidar, que la holgura suele traer de la mano al orgullo. La holgura suele venir de la mano del orgullo. Pero de tal manera que el hombre empieza a sentir y pensar que no necesita nada. Pero el no necesitar nada, hermanos, es inconcebible en el caso del verdadero cristiano, pues depende de Dios en todo momento, día y noche, para comida, para bebida, techo, vestido, protección, alimento espiritual, aliento, consuelo, gozo, felicidad y muchas otras bendiciones. El estado natural del verdadero cristiano es la necesidad. Estar necesitado. No dije que la pobreza, la necesidad. Ser autosuficiente es el colmo de la arrogancia espiritual, porque en ello no solo hay orgullo, no solo hay ingratitud y muchos otros pecados, sino que en la autosuficiencia no hay fe ni dependencia del Señor. ¿Noten eso? En la autosuficiencia no hay fe. La fe quedó neutralizada. Pero el Señor le dice a esta iglesia, tú dices que eres rico, tú piensas que eres rico y que porque tienes mucho, entonces no debes andar mal. Entonces eres un buen cristiano. Pero lo que tú no sabes, y noten hermanos el énfasis a la mitad del verso 17, ¿están ahí? Y no sabes, y enfatiza, no sabes que tú, ¿se fijan? No dice, no sabe el que es así, no, dice, tú, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren hermanos que estas también son 5 características paradójicas del que pone su corazón en las riquezas y en las cosas de este mundo. Dice, tú eres un desventurado.
Qué situación tan paradójica con las personas que sienten su futuro asegurado a causa de sus riquezas, mientras que espiritualmente tienen un horizonte desventurado. Porque el hombre que amontona las riquezas piensa y dice que ya no se preocupará de su futuro. Tiene su futuro asegurado. Se dice un futuro, ¿cómo se dice? Brillante, con el sol brillante. Pero dice el Señor, en realidad eres un desventurado. Pues tal vez tú pienses eso de las cosas terrenales, pero espiritualmente tienes un horizonte sin esperanza. Y luego dice, además de desventurado, eres un miserable. Nuevamente aquí la paradoja, hermanos, fíjense. Es como si el Señor le dijera, tú sientes que tus riquezas terrenales te dan opulencia, mientras que por conseguirlas y mantenerlas, estás espiritualmente andrajoso y despreciable. Porque ¿qué es lo primero que hace el que quiere mostrar opulencia? Se compra la mejor ropa, ¿no? De la mejor marca para vestirse. Y ahí anda promocionando las marcas y cuánta cosa. Pero dice el Señor, tú sientes que tus riquezas terrenales te dan opulencia, mientras que por conseguirlas y mantenerlas estás espiritualmente andrajoso y despreciable, como un pordiosero. Pues ahora dice que también eres un pobre. ¿Se fijan? Y aquí el Señor le está diciendo a cada creyente o cada uno de los integrantes de esa iglesia, les está diciendo, aunque estás lleno de riquezas terrenales, de las riquezas que realmente importan, estás completamente escaso. De las riquezas que realmente importan, estás en la ruina. La siguiente característica paradójica es la ceguera. Miren, dice, eres desventurado, miserable, pobre y ciego. En esta parte, hermanos, diremos que la ambición de las riquezas terrenales no solo engañan, como veíamos, sino que también ciegan al hombre para que no vea otra cosa más que eso. Las riquezas terrenales no solo engañan, sino también ciegan al hombre. Lo ciegan para que no vea otra cosa más que su riqueza, para que no se preocupe por otra cosa más que sus riquezas. Y entonces no puede ver lo que es más importante, las cosas espirituales. Esas riquezas le han cegado. El caballo de las calandrias de aquí del centro, le ponen, no sé cómo se llaman esas cosas que le ponen aquí al lado del pobre caballo, para que vaya viendo al frente. Y el pobre caballo solo puede ver lo que está ahí. Pues el que se enfoca en las riquezas terrenales en ese sentido es peor que ese caballo. Pues no puede ver nada más a su alrededor más que el propósito de obtener lo que quiere. Y hermanos, aquí quiero añadir, porque tal vez muchos de nosotros diremos, sí, pobres ricos, ay Dios que tenga misericordia de ellos.
No, esta es una situación del corazón. Porque todos nosotros estamos dispuestos a vender lo que sea nuestra estabilidad y nuestra vitalidad espiritual por 10 pesos si no los tenemos en ese momento. El hombre manifiesta la misma codicia por $1,000,000 o por 10 pesos si no tiene 10 pesos. ¿Sí me explico? No necesitamos llegar a un punto en el que tengamos tantas riquezas y tantas cosas que digamos, no, es que eso solo es allá, aquellos ricos que pasan de 1,000,000 para arriba sus fortunas. No, hermanos, es una situación que acontece a todos, y de tal manera que es como esa figura que ponen al animalito, digamos un perro, y le amarran un palo con un bistec allá al frente y se lo amarran al perro y el perro va corriendo queriendo alcanzar y nunca lo va a alcanzar. El hombre tal vez no está buscando 1,000,000, 10 millones, pero está buscando sus 1,000 pesos o sus 500 pesos, y por esos 1,000 pesos y 500 pesos va a ser exactamente lo mismo que hace el rico por esa suma menor. ¿Sí me explico? Así que no pensemos que este es un mal de los que están allá en el estrato social alto. En ellos se va a dar más. Pero esta ceguera, estas riquezas ciegan para que no se pueda ver lo que es más importante. ¿Quieren saber si su prosperidad y riquezas les están cegando? ¿Quieren saber si su prosperidad y sus riquezas les están cegando? Pues nada más miren al joven rico de Mateo 19. Allá en su casa lo leen. ¿Qué pasó con el joven rico? Ay, dices, él cree que anda bien. Él cree que es un buen cristiano. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué bien haré? El Señor le dice los mandamientos, sabes, esto y esto y esto. Y él dice, todo ya lo hice. Mira nomás, hermanos, el tibio así es. El orgulloso así es. No, yo guardo todo. Ay, nomás 2, 3 cosillas, poquititas, pequeñitas, que ¿quién se fija en eso? Pero todo lo demás yo lo hago. Así piensa el que anda mal. ¿Y qué hace el Señor para sacudir su mente, para que deje de estar como el caballo nomás mirando a un lado, viendo sus propias riquezas? ¿Qué hace el Señor para ayudarle a entender lo que Él en realidad tiene en el corazón? Le dice, bueno, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ya hemos visto, el Señor le estaba mandando que hiciera eso y que con eso se va a ganar el cielo. No, en ninguna forma. ¿Pero qué está haciendo el Señor? ¿Quieres saber si de verdad tu corazón está ahí? ¿Ok? Disponte a regalárselo a los hermanos de la iglesia. Si ya vas camino al cajero y ya estás sacando todo el dinero para regalárselo a los hermanos de la iglesia, entonces probablemente sí, tu corazón no está en las riquezas. Pero si dices, no, ¿cómo? Si me costaron. No, pues ¿qué les pasa? Bueno, aquel hombre se dio la vuelta y se fue, porque dice la Escritura que tenía muchos bienes. Pero como les insisto, hermanos, no necesitamos ser millonarios. Nosotros nos aferramos al más pequeño billetito que tenemos. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra vitalidad espiritual por el billete de menor denominación. Por último, dice que desnudo, también es desnudo.
La desnudez, hermanos, no solo expresa su estado espiritual vergonzoso, sino también expresa su incapacidad de cubrir su situación y su vergüenza delante de Dios. No solo es un estado vergonzoso por sí la desnudez, sino que ¿por qué está desnudo? Porque manifiesta su incapacidad de cubrir su situación vergonzosa delante de Dios. El Señor dice, no puedes ocultar nada. Eso es lo que hay en tu corazón y no puedes esconderlo. Por último, hermanos, se dieron cuenta pues que a esta iglesia de la Odisea, no la asediaba la sinagoga de Satanás. Miren que el Señor no les dice, yo sé cómo te traen los de la sinagoga de Satanás. No dice así. Noten también que a esta iglesia no la molestaban los nicolaitas, ni la molestaban Jezabel, ni Balaam, ni ninguna de esas otras doctrinas. Noten, hermanos, que el Señor no les dice nada a ellos de eso. Y pregunta, ¿sería entonces que no habría celebraciones idolátricas y paganas en la Odisea? ¿Que era una ciudad libre de paganismo? Hermanos, si estamos diciendo que era el centro económico, ¿cómo no va a haber allí? ¿Acaso no habría culto al emperador en esa ciudad? Oh, claro que había. Pero al parecer, la integración de la iglesia en la sociedad de su tiempo era tal que se conformaban fácilmente al ritmo y a la vida del mundo, que torcían su brazo fácilmente para ceder a las solicitudes del mundo, que a ellos no les costaba trabajo. Entre ellos no había controversia si debíamos participar en esas cosas o no. Hay que participar, si no, pues perdemos nuestra fortuna. Tenemos que mantener nuestra fortuna y nuestro negocio. ¿Sí me explico? Miren entonces pues cómo se evidencia la tibieza espiritual. En lugar de que la iglesia influyera en la sociedad influía en la iglesia. En vez de que la iglesia influyera en la sociedad para que la transformara, era la sociedad la que influía en la iglesia. Y en medio, hermanos, de toda esta severa reprensión contra la tibieza espiritual, nuestro misericordioso Señor Jesucristo muestra su inmensa bondad de la siguiente manera. Aunque en nuestras versiones castellanas el texto dice, te vomitaré de mi boca, el original dice o expresa la siguiente idea, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Lo que implica, hermanos, que el Señor está aún aguardando arrepentimiento del parte de los tibios. El Señor aún está aguardando que se arrepientan, de manera que aún hay esperanza. Nuestro Señor envía, de hecho, este mensaje a fin de que se acabe con ese espíritu de tibieza y a fin de darnos la última oportunidad de arrepentirnos. Así que si ustedes han identificado tibieza espiritual en su vida, es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de arrepentirse, porque no saben ustedes en qué momento serán vomitados de la boca del Señor. Oremos, hermanos, al Señor.